¿Qué tal? Hace poco el influyente periódico el New York Times, que como sabes es un periódico bastante hostil en general a la religión y en particular a la Iglesia Católica, publicó un anuncio pagado, o sea que no podemos echarle, digamos, la responsabilidad al New York Times, pero ciertamente escogieron, no en vano, al New York Times. Un anuncio pagado, decía, por un grupo de personas que se reclamaban científicos. Algunas personas conocidas, la mayoría científicos de muy segundo orden, ¿no? Ningún premio Nobel, nada por el estilo. Un comunicado en el cual solicitaban que las decisiones de gobierno y las decisiones políticas se dejaran de tomar en base a creencias o principios religiosos y que se tomaran para el bien de la humanidad y para el bien del gobierno, en este caso de los Estados Unidos, pero bien se aplica a nivel internacional, para bien de todos, se tomaran en base a la objetividad científica y señalaban que solamente la ciencia puede ofrecer una base objetiva, una base creíble para el desarrollo de una buena política y de buenos principios de organización y de gobierno. Lo que básicamente insinuaban es que la religión es puro sentimiento y como sentimiento es subjetivo, cambia mucho, genera pasiones, ¿no? Y estas pasiones pueden distorsionar la aplicación de principios para regular la sociedad, para gobernar la sociedad y en consecuencia los gobiernos y las autoridades tenían que prescindir completamente de la religión y guiarse exclusivamente por la ciencia. Muchos religiosos, muchas personas de fe, lamentablemente, terminan creyendo a medias o por completo estos argumentos y terminan creyendo, bueno, en realidad yo soy una persona religiosa, es una cuestión subjetiva, no es lo que yo creo, mientras que 2 más 2 siempre van a ser 4, una persona puede ser musulmana, yo católica, el otro protestante, es decir, mientras que la religión es una cosa de sentimiento y opinión, la ciencia es una cosa de certeza. Es totalmente falso. La ciencia es una disciplina específica y que además tiene ramas específicas. Nadie puede hablar de la ciencia como una realidad absoluta. No es lo mismo ser un geómetra que ser un biólogo. No es lo mismo ser un especialista en genética que ser un especialista en tecnología informática. Abarca ámbitos muy distintos. Es cierto que la ciencia en general aplica principios básicos, inductivos y deductivos comunes en general, pero las ciencias tienen su propia particularidad y sus propias leyes y en consecuencia estas leyes se aplican dentro de sus propios rubros y dentro de sus propios aspectos. Pero la ciencia es precisamente eso, una disciplina para conocer determinados ámbitos del mundo natural. La ciencia no es algo que puede ser equiparado a una religión. Y justamente cuando un científico, llevado por su entusiasmo científico, pretende convertir la ciencia en una norma de regulación universal, lo que tenemos no solamente es una exageración y una transposición, sino el origen de verdaderas catástrofes. ¿Qué cosa fue la masacre masiva de seres humanos del gobierno soviético, por ejemplo, a través de los gulags y de los pogroms, es decir, esas masacres masivas que organizaba? O la revolución cultural que masacró tantos millones de personas en la China comunista, o la masacre de 1 millón de camboyanos en un país que apenas llegaba a los 4 o 5 millones de habitantes, es decir, un cuarto por lo menos de la población, por parte de las guerrillas maoístas de Pol Pot, o de el holocausto, la masacre sistemática de judíos, de otros grupos étnicos y también de católicos por parte del régimen nazi. Todas fueron acciones de gobiernos que no solamente eran ateos, sino que eran ateos porque se proclamaban científicos, ¿no? La limpieza étnico-racial de los nazis fue justificada por razones y argumentos científicos. La masacre de las distintas naciones comunistas fueron
presentadas como inspiradas en el marxismo científico. Y justamente, a diferencia de algunas pasiones religiosas que han tenido efectivamente extremos, exabruptos, personas que han matado a otras por razones religiosas, mientras que estas han sido episodios esporádicos y no justificados sistemáticamente por la religión, las otras, las inspiradas en el cientificismo, han sido absolutamente sistemáticas, frías y mecánicas en la manera de aplicar la eliminación sistemática de personas, ¿no? Donde incluso se utilizaban técnicas científicas como las cámaras de gas, por ejemplo, como las formas de masacre sistemática para utilizar la ciencia a favor de la eliminación del hombre. Entonces, queda claro pues que el cientificismo, como recientemente advertía el Papa Benedicto XVI, no puede ser consagrado como un elemento de regulación de la humanidad y mucho menos como el único elemento de regulación y de los gobiernos y de inspiración de normas para gobernar la sociedad. Porque la ciencia sola no tiene límites y justamente porque no tiene límites termina convirtiendo quien debería ser el objetivo de los beneficios que genera el ser humano, lo termina convirtiendo en un conejillo de indias, en un objeto de experimento y termina convirtiendo la ciencia en un fin en sí mismo. La ciencia, como cualquier otra disciplina humana, está al servicio del hombre, no al revés. Pero justamente cuando no existe el contrapeso de la religión que defiende y destaca el derecho y la dignidad inalienables del ser humano, la ciencia simplemente arrasa y pasa por encima y termina convirtiendo a los seres humanos en objetos. Ciertamente, si nosotros ponemos en la balanza las consecuencias que puede haber suscitado la religión, no cuando se ha expresado correctamente, sino cuando ha caído en excesos promovidos por algunos individuos, y por otro lado, el número de muertos, de asesinatos, de masacres sustentadas por el racionalismo cientificista, ciertamente a los científicos y especialmente a los cientificistas, la comparación no les conviene. La religión es pues fundamental, porque no es un sentimiento, sino es la otra dimensión de la mente humana que solamente con ella, no sin ella, la ciencia va a poder levantar vuelo para llevar a la humanidad, como explicaba el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, en la Fides et Ratio, a lugares más elevados, a lugares de mayor realización. Sin estas dos alas, la fe y la razón, la mente humana no podrá elevarse. Que tengas un buen día.